Hola, ¿cómo están? Espero que no estén batallando mucho en lo del lenguaje figurado. Ahorita vamos a regresar a ello. Y quiero terminar el día de hoy con algo que nos quedó pendiente en nuestro curso de español. Yo confiaba en que fuéramos a regresar pronto a las clases presenciales y explicarlo de una manera menos sucinta como lo voy a hacer hoy. Lo tienen, y espero que ustedes tengan todavía su manual, en el manual de Español 1 y 2. Español 1 y 2. Es el primer texto que tienen. Déjenme mostrarles cómo está la portadilla para que lo puedan identificar. Dice, de la oración al párrafo. Este es un librito como de unas 60, 80 páginas. Bueno, yo lo leí antier, no ayer, antier, y voy a tratar de sintetizar un poquito lo que viene aquí. Mi consejo es que después de que yo haga esta síntesis, este resumen, ustedes se vayan al libro. Les voy a decir por qué. Hay dos formas de poder estudiar esto un poquito mejor. Uno es, el libro tiene índice de contenido, que está aquí, es el que tengo yo aquí en la mano, muy al principio. Ustedes se pueden ir viendo los índices de contenido y más o menos va a ser el mismo orden en el que yo les voy a explicar el resumen. Esa es una. La otra es que vayan leyendo poco a poco los capítulos. Como es didáctico, esto les va a tomar como unas 2 horas, no tienen que leerlo todo de golpe. ¿Por qué quiero que lo lean? Porque vienen muchos ejercicios que les van a hacer muy, muy fácil entender cómo redactar o cómo estructurar un párrafo, que luego veo que tienen ese problema. Ahora, hay otra cosa que quiero también, otro texto que quiero que ustedes vean. Está en la red y se llama ¿Cómo estructurar un párrafo? ¿Cómo estructurar un párrafo? Está escrito por Jessica o Jessica, G-E-S-S-I-C-A. Déjenme ver cómo se llama. Lo apunté aquí. Jessica Espejo. Esta es una catedrática de la Universidad de los Andes y ella escribió en 8 páginas, un mapa conceptual de esto que les voy a explicar ahorita. Por cierto, ese mapa conceptual se puede bajar gratis, no hay problema. Es PDF, lo pueden descargar sin ningún problema. Está en la computadora. Si no alcanzaron a oír bien todo, yo se los voy a enviar de todos modos en sus tareas el nombre para que lo vean, igual que el método en el que vamos a aprender esto del párrafo. Bueno, vámonos al párrafo. Como ustedes saben, un texto tiene, cualquier tipo de texto, la parte más pequeña de un texto es una oración. Esa es la parte más pequeña. Ya sabemos que una oración es aquello que tiene un verbo y que tiene un sujeto. O sea, alguien hace algo. Y también un texto tiene capítulos o separaciones de alguna manera, con números o como ustedes quieran, pero son capítulos. Entonces, el capítulo es la parte más grande de un texto y la oración es la parte más corta de un texto que vayan ustedes a leer, ya sea de un libro literario, ya sea un libro didáctico, un libro de lo que sea, un libro filosófico, lo que ustedes quieran. Eso siempre ha sido así. Bueno, pero en medio de estos dos, del más chiquito y el más grandote, está el párrafo. Y ese es al que vamos a dedicarle hoy un poquito de tiempo y darnos cuenta de cómo se configura o cuál es la forma del párrafo.
La definición, que es muy obvia, pero también que luego no la sabemos, cuando yo pregunto, oye, ¿qué cosa es un párrafo? Bueno, pues un párrafo es aquel que empieza con una mayúscula y termina con un punto y aparte. Es un texto que empieza con una mayúscula y termina con un punto y aparte. Esa definición la tienen ustedes aquí en el libro que les acabo de mostrar, en el de primero o segundo de español. Si ustedes quieren, pueden subrayarla para que no batallen. Bueno, pero ese no es todo el chiste. Si todo fuera eso así, bueno, pues ya no habría problema. Pero, ¿cuál es la función del párrafo? Uno puede identificar los párrafos inmediatamente, nada más viendo un texto, sin leerlo inclusive, sin leerlos. Es decir, tiene una forma gráfica. Los ves y dices, uno, dos, tres, aquí hay cinco párrafos, sin saber de qué trató, o si está escrito en japonés, o si está escrito en alemán, o lo que sea. Pero tú ya sabes que están ahí las divisiones y dices, este es un párrafo, otro. Y todos esos párrafos tienen al principio una mayúscula y al final un punto y aparte. Y luego normalmente hay una pausa o un espacio en blanco. Ese es el espacio. Recuerden que ahorita estamos viendo exclusivamente la formación gráfica de lo que es un párrafo. Ahora, esos párrafos normalmente se dividen así por necesidad de lo que está tratando el texto. No están, el texto no está dividido en 2, 3, 4 o 27, 38 párrafos, nada más para verse bonito. No. El mismo texto te va a indicar cuándo vas a terminar tú ese párrafo. Esas son las ideas. Ahorita vamos a ir a ver las ideas. Déjenme terminar con la cuestión formal. Y la cuestión formal la tienen ustedes aquí. Primera parte, aspecto externo del párrafo. Y viene aquí, el párrafo considerado gráficamente, que es de lo que estoy hablando yo ahorita. Y luego dice en el capítulo 2, el párrafo en sí mismo, y tiene sus subdivisiones que son la oración principal, la unidad, la coherencia y elementos de transición. ¿Qué cosas son esos? Bueno, la oración principal es aquella que nos va a decir cuál es la idea de ese párrafo. ¿Sí? Luego, en el segundo lugar ellos ponen la unidad. ¿Qué es esto de unidad? Por ejemplo, la pandemia ha provocado muchas muertes en México. Los hospitales en la República Mexicana están saturados. No hay ya prácticamente camas con ventiladores para los enfermos. Y en H-E-B venden unas pizzas de jamón con piña deliciosas. ¿Qué pasó ahí? Eso de H-E-B, sí, nos está dando una idea, nos está explicando una idea, nos está dando un concepto, pero no tiene nada que ver con la idea original que fue que en México la pandemia ha sido terrible. Entonces, a eso se refiere que ese párrafo tiene que tener una unidad. Yo lo que acabo de hacer ahorita es obviamente grotesco, pero muchos de ustedes luego redactan párrafos en los que de repente meten una nueva idea. ¿Qué es esto? Oye, ¿esto qué tiene que ver con esto? ¿Por qué pusiste esto aquí? Tal vez lo voy a hacer un poquito más sencillo. Los parques en la ciudad de Tampico son escasos. Hay unos cuantos. No sé si porque las casas en su gran mayoría tienen árboles o porque el ser la provincia y tener en parte árboles inmediatamente saliendo de la ciudad o tener por el otro lado playas con casuarinas, no sea necesario el parque. En México, las alamedas, es decir, tienen ese nombre de alameda porque normalmente están sembrados de álamos.
Y entonces en la ciudad de Tampico tenemos muy pocos parques, como dije. Bueno, ¿aquí qué pasó? ¿Qué sobresale? Esto de la Alameda, por ejemplo, sí, es una información sobre parques públicos, pero ¿qué tiene que ver aquí el que me des una definición de por qué las alamedas se llaman alamedas? Bueno, pues las alamedas se llaman porque originalmente eran sembradas de álamos. Hoy en día están sembradas de todo tipo, de todos modos les decimos alamedas, por extensión se ha quedado ese nombre. Pero en el caso de este párrafo que yo estaba hablando, de los pocos parques que hay en Tampico, pues tengo que sujetarme a esa idea principal que estoy manejando, no a otra, ¿sí? En todo caso, tendría que abrir otro párrafo para explicar esa otra idea de los álamos y tal vez ese párrafo pueda ser un párrafo donde vamos a explicar nombres de parques. Bueno, otra de las cosas que nos dice aquí en este segundo capítulo es sobre la coherencia. Es un poco lo que ya vimos. De lo que vamos a estar hablando en un párrafo, tiene que tener sentido. No podemos de la nada sacarnos de la manga algún tema extra, ¿sí? Ni siquiera poniéndolo entre comillas o poniéndolo entre paréntesis. No, nuestro párrafo ya sabemos que nos los va a indicar su tema, la idea principal. Eso es lo que va a hacer. Y por último, aquí mismo en el capítulo 2 de la primera parte, hablan sobre párrafos de transición. ¿Cuáles son estos párrafos de transición? Estos párrafos de transición son los que de alguna manera sirven como goznes o como algo que te lleva hacia otro. Aquí mismo en el libro viene una serie de palabras que te pueden funcionar para iniciar ese párrafo. Sin embargo, por lo tanto, y es que, y entonces puedes cambiar tu párrafo anterior y ponerle otro sentido al párrafo que sigue, si es que sientes que es necesario hacer ese tipo de cosas. Bien, resumiendo, el párrafo, hablando de un párrafo gráficamente, decimos que un párrafo gráficamente tiene una idea principal y esa de alguna manera la desarrolla en todo el texto. Este texto empieza con una mayúscula y termina con un punto y aparte. No acepta ideas que sean ajenas a las de la idea principal. Tiene que tener unidad, es decir, tiene que hablar sobre el tema principal propuesto, tiene que tener coherencia, es decir, saber de lo que está hablando, y sí, puede tener un final en el que das tú la idea del párrafo que sigue. Eso es exclusivamente la gráfica. Ahora, vámonos a la segunda parte. Eso fue la primera parte que dice aspectos externos del párrafo. Ahora nos vamos a ir a la segunda parte que dice aspectos internos del párrafo. Y aquí vienen varias cosas. Vámonos con el capítulo 3. Dice, redacción de las ideas en el párrafo. A nosotros cuando queremos hacer un párrafo, y yo lo sé por experiencia, los alumnos muchas veces se arrancan, ¡pum! Dice, ay, nos pidió que hiciéramos un texto de lo que pensamos del Imperio Mexica, por decir algo. ¿Sí? Y ahora nos aventamos, sí, el Imperio Mexica tenía pirámides y hacían sacrificios y esto, y comían tortillas y lo ideal, nos dice aquí el consejo, es formar un esquema. El esquema no es otra cosa que nuestros mapitas conceptuales, que a veces nos caen gordos hacerlos, pero cómo nos sirven, cómo nos funcionan cuando vamos a expresar una idea. ¿Por qué? Porque ahí en esos mapitas conceptuales vamos a poner un montón de ideas y en el momento de redactar podemos dejar fuera las ideas que sentimos que o están de más o que las pusimos porque se nos ocurrió o que no van a dar nada de nueva idea o de nueva luz a lo que estamos hablando. Seguimos ahí mismo y noten que me estoy yendo según los índices para que ustedes no batallen.
Nos vamos al capítulo 4. Ahí dice señalamiento de la idea principal de un párrafo. Este es fundamental. Es fundamental y ya lo mencioné en el primer capítulo. Normalmente, todo texto, no normalmente, es así. Todo párrafo tiene una idea principal, pero normalmente esa idea principal es la primera oración. Yo diría que en un 99.99% la van a encontrar en la primera oración, van a encontrar esa idea principal. ¿Y qué van a hacer con esa idea principal? La van a desarrollar en lo que sigue de las oraciones hasta que sientan ustedes que agotaron ese tema, y entonces ahí mismo el texto les va a indicar que ha llegado el momento de transitar hacia el otro, los párrafos de transición. Es decir, te vas a ir a otro párrafo, desde que puedas usar el sin embargo, por lo tanto, etcétera, etcétera, hasta iniciar con una oración que pueda hablar de lo anterior, pero que ya trae una nueva idea principal. Ahí es donde nosotros vamos a ya cerrar nuestro párrafo anterior. ¿Cómo lo cerramos? Con un punto y aparte, dejamos un espacio y nos vamos a nuestro nuevo párrafo que inicia con una mayúscula, con su oración de idea principal, y desarrollamos esa idea principal. Vámonos al capítulo 5. Modelos de organización de las ideas dentro de un párrafo. Bueno, aquí vienen una serie de ejercicios que a mí me gustaría que ustedes los hicieran. Viene el modelo tipográfico, ese se refiere básicamente al paisaje, el modelo cronológico, con tiempos, el modelo de ejemplo e ilustración. La ciudad de Tampico tiene muy pocos parques. Por ejemplo, los he contado y creo que son como 11. Para un conglomerado de casi 1 millón de personas, pues es nada prácticamente. Ahí estoy dando la idea y estoy dando el ejemplo. Comparación y contraste. La ciudad de Tampico tiene muy pocos parques, mientras que, por ejemplo, la Ciudad de México, que es tan grande, tiene 3 veces más las zonas arboladas que la ciudad de Tampico, lo que es absurdo, ¿no? Porque aquí es una ciudad gigantesca. Y ahí estoy haciendo comparación y contraste. Definición y análisis, bueno, esta es muy fácil porque podemos, la ciudad de Tampico tiene muy pocos parques. Parque es una extensión arbolada dentro de una zona urbana. Esa sería la definición, y a partir de esa definición y de la idea principal desarrollamos todo nuestro tema. Bueno, aquí lo tienen apuntado, por eso les decía yo que en este índice ustedes se pueden ir haciendo la idea de qué es lo que trata un párrafo. Aquí mismo vienen los ejercicios por si en algún caso se les dificulta. Por ejemplo, el topográfico, que me pareció muy interesante, nos ofrece varias posibilidades. Las ideas que nos dan aquí en el libro, y esa me gustaba mucho porque las hacíamos con mucha frecuencia, las hacíamos en el salón. La topografía se maneja de varias maneras, desde lo más lejos a lo más cerca, y desde lo más cerca hasta lo más lejos. Es decir, tú puedes describir, por ejemplo, yo estoy aquí, ustedes saben que vivo en la colonia petrolera, y puedo decir, desde mi casa se ve el supermercado norteamericano H-E-B. Sin embargo, a 3 cuadras más adelante está otro supermercado que es mexicano, que se llama Soriana. Y medio kilómetro más adelante hay otros 2, uno de origen norteamericano que se llama Walmart y otro que es de origen mexicano que se llama Chedraui. Ahí me fui de aquí, allá. Eso es cuando queremos ver el paisaje. Lo mismo vamos a aplicar si nada más vamos a hablar sobre un paisaje. Estando yo en Miramar, vi que la arena estaba muy sucia. Habían venido muchos turistas. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando vi que entraba por la bocana un barco y el barco iba arrojando basura
por la proa. Aquí ya estoy yo aquí en la playa, estoy aquí en el mar, estoy ahí en el barco. Es decir, es una cuestión topográfica, pero la hay de aquí para allá y de allá para acá. Esa es una descripción que se puede hacer en un párrafo y que les puede ayudar. Ahora, difícilmente vamos a encontrar textos en donde todo sea una descripción de tipo topográfico, pero puede ayudar cuando estamos haciendo descripciones de paisajes, por ejemplo. Bueno, me voy, ya casi estoy terminando, en combinación de modelos, obvio. Ya nos dijeron ahí la cantidad de párrafos que hay, de ejemplos, de análisis, de topográficos, en fin, de todos ellos. Y aquí en este, que es el capítulo 6, nos dicen que esos párrafos se pueden combinar, obvio. Lo que es más, se deben de combinar porque si no serían unos textos muy aburridos. Y ahí vienen unos ejercicios que, pues léanlos para que más o menos se den cuenta. No tiene mucha ciencia, es decir, es obvio que puedes combinar un párrafo topográfico con un párrafo de análisis o un párrafo de discusión, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, ¿dónde estoy? Combinación. Acá estoy en el 7. El párrafo según su función. Es decir, ¿cuáles son las funciones de los párrafos? No estoy hablando de lo que ya hablamos, que ya tenemos denominaciones. El topográfico, el de análisis, el de ejemplo, el de causa y efecto. No estoy hablando de eso ya. Ahí mismo en ese capítulo les van a explicar de qué se trata. Esto que viene aquí es otra denominación y nos dice que hay un párrafo que puede ser, es uno o varios que pueden ser de introducción. Luego, hay otros párrafos que pueden ser los párrafos de transición o desarrollo. Aquí vas a desarrollar tu idea y la vas a explayar y ahí pueden ser 5 párrafos o pueden ser 500 párrafos, eso ya es cosa tuya. Y por último está el párrafo de conclusión, es decir, donde tú cierras. No siempre tiene que ser un solo párrafo, no tiene que ser un solo párrafo para concluir o un solo párrafo para introducir. No, pueden ser varios en los que ya empezamos a concluir todo lo que hablamos en nuestro ensayo o todo lo que hablamos en nuestro cuento o en nuestra novela o en nuestra historia. Recuerden, los párrafos se usan en todos los textos. Y entonces tú ya vas a decidir en qué momento, si ya empezaste con el introductorio y el introductorio te tomó, ¿qué será? 6 o 7, y luego te pasaste a los de desarrollo o transición, y después de 27, 28 de desarrollo y transición, ya quieres empezar a cerrar, pues empiezas a cerrar, y en el 29, 30, 31 y 32 ya concluyes tu texto. ¿Sí? Obvio, estos párrafos tienen su peculiaridad. El de introducción es que vas a explicarle a tu lector de qué vas a hablar. Los de transición o desarrollo son los que vas a ya propiamente a desarrollar tu idea o de lo que quieres hablar. Y por último, el de conclusión es donde puedes poner tus conclusiones, puedes poner el final de tu cuento, el final de tu novela o lo que tú quieras, pero dar a entenderle bien al lector que ya estás terminando y este es el final. Bien, todo esto que acabo yo de decirles está aquí, en esta hojita, mira, en orden. Por eso me fui aquí con este orden para que lo pudieran ver. A continuación, acá está el librito. No es un librito muy grande, les debe tomar unas 2 horas si acaso leerlo y hacer uno que otro ejemplo. Hay algunos ejemplos que son muy bobos, sáltenselos, ¿no? Pero hay otros que los vean ustedes que son un poquito complejos. Bueno, atrévanse y a ver si ven que tienen algún problema,
comuníquenmelo y con mucho gusto veremos cómo resolvemos ese problema. Lo que me interesa es que tengan bien clara la idea de que un párrafo empieza con una idea principal, se desarrolla la idea y concluye con un punto y aparte. ¿Sí? Ya cuando ponemos el punto aparte, dejamos una pausa y viene el nuevo. Desde luego, el mismo texto que tú estás escribiendo es el que te va a decir dónde termina. Y el mismo texto te va a decir hasta dónde puedes explayarte en tus explicaciones o en lo que sea dentro de la prosa, que estás escribiendo. Bien, espero que yo que está muy breve, no me hubiera gustado dar así, normalmente lo doy en una semana allá en el aula, pero creo que esta explicación que les di lo hace un poquito más fácil. No olviden irse a la página que les dicté, se las voy a mandar por escrito, porque ahí está esto mismo que acabo yo de repetir, nada más del primer capítulo. El segundo capítulo no viene ahí, pero segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo no vienen ahí. Pero el primero, que es el más importante en cuanto a la forma y demás, sí viene ahí. Entonces no tiene desperdicio. Cuando les digo que son 8 páginas, no son 8 páginas de 1200 palabras cada página, no. Recuerden, es un mapa conceptual, por lo tanto, aquí en este caso son unas bolas así de colores que se van hilando y luego de repente viene un texto ahí chiquitito, minúsculo, cuando siente la catedrática que necesita dar una explicación. Entonces, léanlo y van a ver que con eso y esto, y si hacen uno que otro ejercicio de los que están aquí, el párrafo ya no va a tener secretos para nosotros. Espero que les haya servido esta pequeña lección y nos vemos en la próxima.